Pues muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya ven? Así me pasa siempre. ¿Empezamos bien? De hecho, cuando el pastor al principio ayer decía la posibilidad o la necesidad de ver en estos temas una serie, yo la estoy viendo ahora, desde ahorita, porque ha sido un enlazar los temas de tal manera que sin haber platicado uno con otro, lo único que veo es el Espíritu del Señor guiándonos y de alguna manera dándonos una palabra. Para mí, lo he expresado anteriormente, es una verdadera plataforma que fundamenta el mensaje ahorita, porque todos los temas han sido, aparte de ricos y de tener un efecto en nosotros, yo sé que sí. Y bueno, yo sí les debo confesar algo antes, que normalmente antes de compartir un mensaje a la iglesia, pues entro en un especial estado anímico, muy emocional, porque por todo lo que representa edificar con la palabra de Dios a quienes fueron ganados a precio muy alto, el más alto. Lo que decía Memo hace un momento, o sea, no podemos pensar en que son sillas, ni mucho menos pensar que porque de manera analógica se les dice ovejas, son animalitos, son personas a las cuales les debemos nuestro respeto, almas ganadas por una sangre preciosa. Y eso a mí me hace ponerme muy nervioso. Y hoy no es la excepción, porque además, ante todo, pues amado siervo, estoy entre consiervos que habrán de ser severos y nodales del mensaje, y yo sé lo que eso implica, porque como los de Berea tendrán que filtrarlo bíblicamente, pero también debo ver ministros, hermanos amados, ávidos del consejo, de la instrucción de Dios, para edificar su vida y por supuesto fortalecer su labor en el ministerio. A eso venimos. Y yo sí les quiero hacer ahora sí que una llamada de ánimo, de que no se convierta este bello momento, estos 3 días, en una cita que nos dimos para pasarla bien, escuchar grandes mensajes que sí son preciosos, pero que finalmente solo sea un seminario más en el cual digamos qué tremendos mensajes, pero que no hayan hecho ningún efecto en nuestra vida y mucho menos en nuestro ministerio. Yo estoy convencido de que hemos sido confrontados, algunos duramente, y que el propósito es poner por obra real lo que hemos estado escuchando. Y ahora en esta especie de clímax emocional así lleno de contrastes, pero primero quiero elevar mi gratitud a Dios. Vamos a hacer una oración, por favor. Bendito Dios, te doy gracias por la gracia inmerecida e inesperada en Cristo Jesús, que dio verdadero sentido a nuestras vidas y que ahora nos lleva a ser siervos tuyos, Señor. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra y te pido que abras nuestros entendimientos, nuestro corazón, nuestra mente, tanto para el que habla como los que escuchan. Así de esta manera, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Cuando el Señor extendió su gracia sobre nosotros, además de esa salvación tan grande y merecida, y ahora nos concede el privilegio de servirle mediante el cuidado a su iglesia, para amarla, apacentarla como Él mismo haría. Yo lo único que puedo pensar es que esto es para quienes servimos, gracia sobre gracia. No lo puedo ver de otra manera. Y esta convicción que Dios me dio, pues hace que día a día, con la ayuda de Él, trate de afirmar mi fe y mi compromiso ante esta responsabilidad. Por ello, cuando nuestro pastor me comparte el tema, el puro título del tema, enfrentando los conflictos del ministerio, pues les debo decir que de inmediato vino a mi mente pues una gran cantidad de situaciones, pero primero algo en lo que medito constantemente, desde que el Señor me llamó a su servicio, sobre todo cuando ya, a pesar de las carencias que yo sentía y que aún siento, fuimos enviados a pastorear, a levantar una obra en el nombre del Señor,
este ejercer el difícil y a la vez grato oficio de pastor para mí era muy difícil entenderlo para mí. Y la pregunta fue, ¿cómo lograr ser un verdadero siervo de Dios? No sé si es una pregunta que ustedes se han hecho o se hacen todavía. Y yo lo único que les puedo decir que el Señor con mucho amor, con ese amor que tiene para con su iglesia, pues me dio una respuesta inmediata. Y lo primero que hizo fue ubicarme en una permanente posición de oveja, sin que importara estar sirviendo incluso como pastor. Y así como un pastor toma a una oveja mansa y obediente a su voz para ponerle un cencerro y que las demás ovejitas la sigan, entonces yo comprendí que ahora yo solo tendría que ser una oveja con cencerro, que debía estar atenta, obediente a la voz del Señor Jesús, para poder llevar a las otras ovejas a escuchar su voz, a hacer lo mismo, y que por tanto jamás debería olvidar mi condición de oveja delante de Dios. Y eso es importante para nosotros, mis hermanos, porque se necesita de una dosis muy elevada de humildad, de reconocer que somos iguales delante de Dios, pero que aparte de eso tenemos una enmienda, una comisión, y es una hermosa comisión. Asimismo, después también el Señor me muestra que para lograr ejercer este oficio de siervo y de pastor, además de su don espiritual, que es evidente, es necesario, de la convicción que solo con una plena relación con Él y la dirección de su Espíritu Santo sería posible, puso en mí una gran necesidad de ser guiado. Y ahora que Memo dice acerca de la autoridad y estar sujeto, a mí personalmente esto me llevó a reconocer su dirección y cuidado precisamente a través de quienes puso como autoridad sobre mí. Pero también eso me llevó a ser sensible a la instrucción y al consejo pastoral. No se trata nada más de decir quién es mi pastor. Yo también debo de escuchar la voz de mi pastor y de las autoridades que él pone. Porque eso es lo que hace que tú, al menos en mí, me dio la confianza suficiente para un ejercicio pastoral con mayor paz y libertad. Yo tengo una anécdota que decir. No soy mucho de anécdotas, se me hacen difíciles, pero yo recuerdo que al principio del ministerio, pues nosotros nos reuníamos en una azotea, 4 personas, y comenzó la obra. Ya esa es otra historia. Pero yo recuerdo que desde un principio hubo muchas pruebas, muchas luchas que yo no entendía. Y entonces le escribía al pastor Chuy unas cartas muy largas, llenas de sangre, sudor y lágrimas. Yo sí me acuerdo. Y yo al principio no entendía, pero él contestaba inmediato. Pero lo que no entendía era lo que me contestaba. Porque me decía, todo bien, Alvarito, sigue adelante. Y yo decía, pero si le acabo de mandar un libro, ¿por qué me contesta, todo bien, sigue adelante? Pero eso me enseñó precisamente parte del trabajo pastoral. Él estaba dándole toda, ¿verdad?, la cabida a Dios para que tratara conmigo. Él solamente estaba pendiente de mí. Y así con todos mis pastores, con Toño, con Tony, con Julio, todos los que ministran en esta iglesia, pues yo los considero parte de ese grupo que el Señor puso sobre mí, y yo sí los consulto mucho. Así que yo les animo, yo sé que tienen mucho trabajo, pero pues a eso los puso el Señor, ¿no? Entonces, bajo este orden de Dios, ya con el estudio, el discernimiento de la palabra, la obediencia personal a sus mandamientos, el respeto a la autoridad, y algo bien importante, que es ya lo que voy más, la aceptación de su voluntad por las muchas, pero muchas pruebas que han de sobrevenir, porque no son pocas, y además no terminan jamás. Y esta certeza es la que nos puede llevar a confiar, a creerle a Dios. Y aquí voy con otro de las frases que escuchamos.
¿Le creemos realmente a Dios? Porque al creerle a Dios, yo sé que ahora sí es posible para un instrumento inútil hacer lo que le corresponde, porque eso es lo único que vamos a hacer. Y al mismo tiempo que Dios fortalece día a día, guarda, guía y suple todo en la vida personal y familiar del siervo, también le enseña el camino del servicio y en nuestro caso el oficio de pastor, porque Él tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Pero para esto hay que estar convencido. No se trata de hacer compromisos delante de Dios. Yo evito la palabra comprométete con Dios. Yo le digo a los hermanos que gracias a Dios ahora están en el ministerio junto con nosotros. Estén convencidos de quién es Dios, de lo que Dios hace. Y si estás convencido de quién es Él, entonces sí te puedes comprometer. Así que al tiempo que el Señor nos va mostrando cómo ejercer este oficio, no hablo solamente de la preparación de enseñanzas o el ejercicio de la predicación, que es importante, o la atención y el cuidado a la iglesia personalmente. En este caso, y en mi caso muy especial, yo me refiero a las pruebas y situaciones que el Señor ha ido permitiendo para ir tratando con mi carácter, madurarme como siervo, aunque estas pruebas muchas veces han sido difíciles, complicadas y aún dolorosas, pero hubo que pasarlas. Por eso son pruebas. Y como el Señor no pone ninguna prueba que no pueda ser considerada como entre hombres, o sea, de carácter humano, entonces sí es posible con su ayuda. Así que cuando nuestro pastor me hizo esta amable invitación a compartir sobre el tema que voy a tratar, de inmediato el corazón empezó dando un vuelco a traer a mi mente vivencias, experiencias, que por la misericordia de Dios ahora son meras remembranzas, porque al mismo tiempo recordé con mucha gratitud la salida y respuesta que el Señor dio a cada una de ellas, que si bien en su momento no entendí, ahora sé que todas fueron las justas y necesarias, y vean la palabra que uso, porque estas han contribuido a mi crecimiento como cristiano, dando sanidad y paz a mi corazón, y también indispensables aún para mi permanencia en el ministerio. Así que ignorando las mariposas que todavía me están aquí moviendo el estómago, con todo respeto voy a compartirles el tema enfrentando la crítica y la difamación en el ministerio, que sé que por el mero título nos pone a temblar. Y espero que el Señor me dé la gracia necesaria y la sabiduría para que sea de utilidad para todos. Porque lo primero que les voy a asegurar, sin que yo pueda tener temor a equivocarme, es que este es un conflicto necesario que habrá de presentarse de manera constante y permanente en la vida de todo verdadero siervo de Dios. No hay forma de salirse de esto o de escapar. Y esto de entrada ya no es grato. O sí les es grato lo que dije, pero ahí va a estar. Ahora sí que aunque no les sea grato, ahí va a estar. En Filipenses 1:29, el apóstol Pablo ahí está chiquita. ¿Ya tiene Filipenses 1:29? Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, esa es nuestra causa, ¿verdad, mis hermanos? Entonces esta es una concesión para quienes servimos al Señor. Dice, no solo que creáis en Él, sino que también que, dígalo conmigo, padezcáis por Él, teniendo el mismo ¿qué? Conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Y vaya que Pablo tuvo todo tipo de conflictos. Y no solamente fueron a título personal y material, o de dudas ministeriales, sino hacia su persona, la difamación, la crítica, la calumnia y conflictos que, como todos los temas que se han de tratar, se han tratado y se habrán de tratar, pues si no sabemos tratar adecuadamente, mis hermanos, para enfrentar, puede acarrear en la vida personal y ministerial del siervo graves consecuencias, como las que comentó en este momento Memo, de pastores que desertan, o peor,
hasta intentan quitarse la vida o lo han hecho, lo han logrado. Entonces, ¿cómo enfrentar la crítica y la difamación en el ministerio, que por supuesto va a abarcar la vida personal y familiar? Vamos a comenzar por saber qué es criticar. Es juzgar, censurar o hacer notar algo. Y esto puede ser desde un punto de vista positivo, exaltando las acciones y la conducta de alguien, incluso hasta con la buena intención de corregir algo a tiempo y así contribuir con un consejo o un comentario. Pero también puede ser crítica destructiva, con la intención de degradar a una persona, tratando de hacerla quedar mal en todo su entorno, afectando su integridad personal, su familia, por supuesto, su economía, su estatus social, y en un ministro, evidentemente, dañando su relación con la iglesia. La palabra difamar viene del griego dusfemeo, literalmente indica hablar de manera injuriosa, pero se traduce también como calumniar, censurar, decir mal, ultrajar, vituperar, y se relaciona con el vocablo blasfemeo, de blasfemia, de blasfemar, que significa hablar con insensatez, sin juicio, tontamente. Por eso cuando decía el pastor Chuy, se habla por hablar, se juzga sin justo juicio. Eso es blasfemar. Por tanto, difamar es la intención dolosa de pretender desacreditar a otros usando todos los agravantes conocidos de agresión: la premeditación, la alevosía y ventaja. Y esta puede ser de manera oral, escrita o mediante algún otro tipo de medio de comunicación. Lo que actualmente, con el mal uso que la gran mayoría de quienes los usan, de estas redes sociales, escudándose en ellas, muchos las han convertido en un instrumento perfecto de cobarde agresión, ya que además un difamador normalmente no da la cara. Esa es una de las características. Es fácil difamar a espaldas, porque es la mejor manera de esconder la cara. Y cuando algo se hace público, con la intención de deshonrar o denigrar a alguien, el alcance y el efecto que logra la difamación va a dejar una marca o una secuela en el ánimo, la reputación de la persona agredida. Y si ésta no está preparada, mis hermanos, o en la condición anímica, como decía Memo, y la condición moral o la condición espiritual, para tolerarla, logra destruirle. En el griego hay otra palabra que se usa para decir mal, la usaba Santiago para difamar, y es katalelein, que significa calumniar a una persona que no está presente para defenderse. Y como difamar también se asocia con mentir, entonces esto solo va a dar evidencia de algo. El corazón, la perversión del corazón, las intenciones del corazón, que de manera natural alguien tiene, ¿verdad?, con una disposición de practicar ese tipo de agravantes: calumnia, mentira, murmuración, con la intención de desprestigiar. Y esto puede ser por muchos motivos, a veces hasta sin motivos, la mayor de las veces, pero puede ser frustración, deseos de venganza o simplemente el deseo de dañar. Por tanto, en el ministerio este es un grave conflicto, y no solamente por lo que representa, sino por lo que puede trascender en la vida del siervo. Y de ahí la necesidad de saber cómo enfrentarlo y contrarrestarlo, pero tendrá que ser siempre conforme al orden y consejo de Dios. Nosotros no podemos normar nada que hablemos si no viene en la palabra de Dios, porque desde el punto de vista del hombre, pues moralmente puede haber buenos argumentos, puede haber excelentes defensas, incluso con testigos que logren aclarar o sobrellevar la situación que se presenta. Y si bien cuando es posible, cuando no sea posible, la aclaración pertinente y aún la confrontación con el agresor es válida, pero si no hay firmes y verdaderos fundamentos de integridad en la persona difamada, siempre va a quedar latente la sombra de la duda. Por eso la importancia de saber
cómo un ministro va a enfrentar este conflicto. Porque la difamación, al ser un instrumento constante de agresión directa a la persona del pastor, sea cierta o no la difamación, la primera afectada, aparte de su persona, será su familia. De ahí, entender que esto es muy delicado y puede resultar sumamente doloroso, porque muchas veces la familia no va a entender el porqué de las difamaciones al pastor. Estamos hablando del esposo, estamos hablando del padre de familia o de la esposa, ¿verdad?, de los hijos, y esto también traerá consecuencias en la vida de la iglesia, que después de Dios y la familia es donde más nos debe interesar y preocupar mantener una relación sana, afirmada en una vida de integridad, de rectitud y santidad. Y aquí no me refiero a la sana exposición de la palabra, ese es nuestro deber. Me refiero a la conducta que el ministro debe tener delante de Dios y además saber que de algún modo siempre estará expuesto a este tipo de agresiones a su persona y la investidura pastoral. Por eso la necesidad de saber cómo enfrentarla. Se ha hecho alusión en 2 ocasiones a José en el acontecimiento con la esposa de Potifar, la señora Potifar, como decía el hermano. Y los quiero invitar a ir a Génesis 39:5. Porque voy a tomar un poco de este tema. Y dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como el campo. Y esto lo voy a considerar como la primera parte. El versículo 6 dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él aquí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Entonces le habló ella misma las palabras diciendo, el siervo el hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y en cuanto yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a la mía y huyó fuera. Junto a mí, y huyó fuera. Y sucedió que cuando el amo oyó de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Aquí tenemos que ver 2 cosas. Primera parte, habla que cuando el Señor tiene un propósito con alguien, con un siervo, se va a cumplir. No importa las condiciones. Y cuando Él llama a alguien y envía a algún siervo, como Él es el que extiende su gracia sobre él, aún en medio de las adversidades va a hacer que su trabajo prospere o que dé una evidencia de quién le guía. Y si este ministro no tiene la firme convicción que solamente una buena relación con Dios va a hacer que él salga adelante, o sea, que se fundamente en la decisión de caminar en santidad y integridad con Él, entonces va a ser fácil caer. Y ahí ya no cabe ni siquiera la difamación, porque cuando cae el ministro, realmente los hechos hablan por sí mismos. Pero si el siervo es fiel a Dios, así como José, que él por querer honrar a Dios, por tener en su corazón el deseo de ser digno siervo de Dios, evitó caer con esta mujer, entonces conforme obedece, el Señor por un lado le fortalece y le puede hacer prosperar en su trabajo. Pero como esto jamás será grato al enemigo de nuestras almas, al príncipe de este mundo, bueno, este usará todo lo que tenga a su alcance para distraer la atención de quien haya decidido servirle y destruir lo que Dios ha levantado en él.
Así nosotros podemos ver ejemplos de difamaciones en la Biblia que si son realidad, vamos a ver que solamente son el hecho de que la persona no se ha cuidado, no se ha guardado. Y las consecuencias son muy graves. En el libro de Daniel 3, a partir del versículo 1, si quieren no lo busquen, lo voy a comentar. La Biblia dice que Nabucodonosor se mandó a hacer una impresionante estatua de oro y mandó a todo el pueblo que en el momento que se escucharan los instrumentos musicales, todos debían que postrarse y adorar ese monumento. Quien no lo hiciera inmediatamente sería echado a un horno de fuego ardiendo. En el versículo 8 dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, fíjense la palabra, maliciosamente. Y aquí al hablar de maliciosamente es poniendo trampas, difamando, dice maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Obviamente tenían que presentarse de manera correcta delante del rey. Querían quedar delante del rey bien, y cuando alguien acusa, siempre va a querer quedar bien con la persona que eleva su acusación. Esa es una característica. Y dice en el versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es evidente que usaron las condiciones en ese momento, desde que Nabucodonosor se había levantado su estatua, estaba muy feliz con su estatua y su monumento, y todo lo que afectaba a eso para él era muy fuerte, le molestó. Pero aquí lo que nos debe interesar ver es cómo estos jóvenes íntegros fueron incorruptibles, y eso hizo que fuesen un estorbo para quienes ya no podían continuar con aquello que seguramente les daba muchos satisfactores. Ya tenían quien los corrigiera, quien los supervisara, y ese lugar en el reino que querían para ellos ya no era de ellos. Y ellos encontraron una manera de hacerlos de lado, de quitarlos de en medio. Conocemos la historia. Sin embargo, es muy importante aceptar y comprender que las agresiones no siempre necesariamente habrán de llegar de afuera, de la gente del mundo. Algo que además por esperarlo es posible estar preparado. Pero ¿qué pasa cuando esto viene de dentro? De la iglesia, de tus hermanos, lo que hablaba el pastor, de tus más cercanos. Y sin pretender que esto deba de angustiar a alguno de ustedes, sí deben saber que es inevitable, que siempre va a existir o va a haber alguien que por su condición espiritual, al sentir afectados sus intereses o por no lograr ciertas intenciones, reaccione mal. Alguien que puede ser porque le confrontaste por alguna causa, aunque sea justa, o que se sienta confrontado por la misma integridad con la que tú has sobrellevado tu ministerio. Y eso es a veces lo único que para ellos es motivo de que te tengan que agredir. No les caes bien. ¿Por qué? Porque no formas parte del círculo de sus pretensiones, porque no eres como ellos, porque no estás amalgamado a sus intereses. Hay muchas formas en que lamentablemente muchos pastores, por querer quedar bien con la persona que tienen a su cargo, cedan ante diferentes circunstancias. Y sabemos las consecuencias, y sabemos lo que esto ha llevado a muchas iglesias. Por eso la necesidad de estar preparado para cualquier circunstancia que se llegue a presentar en cuanto a este tipo de agresiones. Estar conscientes, mis hermanos, que aún de quien menos esperes, se va a levantar en contra de ti algún tipo de intriga, algún tipo de difamación, y esto tampoco nos tiene que llevar, como les dije, a la angustia o a estar pretendiendo ver a través de sus ojos, a través de su corazón, querer casi adivinar las intenciones de alguien, estar siempre cuidando. Un espíritu de persecución sería terrible. Hay que arriesgarse, dijo el pastor Chuy. Y es que la difamación, mis hermanos, también será consecuencia de la envidia o de la codicia de quien supuestamente, deseando servir, solamente tiene puestos sus ojos en lo que llena su corazón. Y este puede ser tu propio ministerio.
Y eso va a hacer que empiece a trabajar absalónicamente de tal manera que en algún momento pueda lograrlo. Y como por su condición en realidad lo que busca es el favor de Dios a su manera, ya sea mediante beneficios económicos, obtención de poder o la admiración de la gente, hará todo con tal de obtener lo que codicia. Pero hoy aprendí algo. Quien ejerce traición o se maneja en esos recursos, siempre tendrá también su paga. Y eso me da más confianza a lo que estoy predicando en este momento, porque ahora sé que si el Señor es quien ha puesto a un ministro en un lugar, el que sea, solo Dios lo puede quitar, eso sí lo sabemos. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de entender que si Dios nos llevó, si Dios nos ha puesto, si Dios nos ha enviado y hasta hoy nos ha sostenido, no tenemos que temer del hombre. Porque además hay una característica adicional en el corazón de un difamador. Además de la amargura que destila, es la hipocresía. Y esta la va a usar de manera natural, diría yo hasta como un poco profesional para llevar a cabo sus planes. Entonces fácilmente un difamador va a pasar de la adulación y el halago a la crítica destructiva, a la falsa acusación. Hay otro caso en el mismo libro de Daniel, con él mismo, en Daniel 6, versículo 1. Donde dice, pareció bien a Darío, otro de los reyes. Recuerden que por la integridad de Daniel, él fue primer ministro de 3 reinos. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Mi hermano, cuando el Señor te envía, al poner su espíritu en ti, es un espíritu superior, porque es el espíritu mismo del Señor. Entonces dice, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Lo mismo que le pasó a José. Potifar se dio cuenta del espíritu superior que había en él y lo puso por encima de todos sus sirvientes para que hiciera la labor de mayordomo. Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían, esta es la parte clave, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel. ¿Se fijan que usan el futuro? Palabra futura. No dijeron no hallamos, dijeron no hallaremos. O sea que ya llevaban el tiempo suficiente para darse cuenta de la integridad de Daniel. Dice, nada contra este Daniel para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con su ley, con la ley de su Dios. Qué importante es para todo ministro, para todo siervo del Señor, que tanto en su casa como en su círculo de actividades y aún sus enemigos puedan decir, no hallamos en este hombre algo que podamos usar en su contra para echar abajo su ministerio. Y esta es una de las principales maneras que voy a tocar de cómo enfrentar la crítica y la difamación dentro del ministerio. Porque esto indica ser irreprensible. Y al ser el primero de los requisitos que el apóstol Pablo menciona como necesarios en el carácter y testimonio del siervo para un buen ejercicio de su servicio al Señor, entonces ser irreprensible debe ser exhibido en su vida de manera natural. Porque ser irreprensible indica a uno que no puede ser expuesto a censura, o sea, a difamación, ya que es intachable en todas las áreas de su vida. Y yo quiero aclarar algo, aquí no hablo de lo que fuimos antes, en ese punto todos estaríamos descalificados. Estoy hablando de los servidores que ya han sido regenerados, restaurados y puestos por Dios en el servicio. Sin embargo, sí sabemos que por el simple hecho de ser cristianos, eso ya nos sitúa bajo la lupa social. Cualquiera puede decir que se cambió cualquier tipo de creencia, religión o secta
y no les importa, no les acepta, no les afecta. Incluso alguien puede decir, fíjate que ya soy darqueto. Ah, qué bien. Ahora ya voy a comer espirulina en las mañanas y me voy a rapar y yo soy Krishna. Ah, mira qué buena onda. Pero di que eres cristiano. Y ahí todo se va sobre de ti. Y entonces al mismo tiempo habrá que entender que entre más se consagre a una persona, un servidor, un creyente al Señor, la posibilidad de ser sujeto a todo tipo de acusaciones va a ser mayor. Esto va a crecer. Cuando la obra comenzó a crecer en Guanajuato, y que se empezó a extender, y le participaba esto al pastor Chuy, él me dijo, está bien, hermano, sigue haciendo lo mismo, nada más recuerda algo, quiero que sepas algo, en la manera como crece la iglesia, te van a crecer los problemas. Y en ese momento fue cuando dije, a ver, ¿por qué? Pues tú nada más vas a darte cuenta. No me iba a decir cada problema. El caso es que yo así iba siendo alertado, advertido de lo que podía sobrevenir. Y esa sensibilidad a escuchar el consejo pastoral, incluso solamente con advertencias, me permitió poder salir adelante, con la ayuda de Dios, evidentemente, ¿verdad? Entonces, estos requisitos, mis hermanos, que vemos que el apóstol Pablo expresa como carácter de Cristo, o rasgos del carácter de Cristo, a lo que yo me atrevería a añadir que deberíamos considerarlos como el estándar mínimo al que todo creyente debería aspirar, y un deber para quien tenga el deseo de honrar a Dios con su vida y con su servicio, debería estar bien arraigados cada uno de ellos en el corazón del ministro, porque recuerden que el que desea servir al Señor, buena cosa desea. Es bueno servir a Dios. Es gratificante servir a Dios, es un privilegio servir a Dios. Buena cosa deseamos, mis hermanos. Pero sin tratar de demeritar uno solo de estos requisitos, si hay algunos que de no ser verdaderamente exhibidos o evidenciados por el ministro en la vida normal y común, le harán más susceptible a la difamación, como ser irreprensible, marido de una sola mujer, no codicioso de ganancias deshonestas, no ser un neófito y con buen testimonio de los de afuera. Estos tienen que ser evidentes en tu vida corriente, natural, silvestre. Bueno, hablé como guanajuatense. Entonces, bajo el entendimiento que si bien los ataques y las agresiones de alguna manera van a venir, lo importante es que estos siempre sean falsas acusaciones. Porque de ser verdad, entonces sí habría que temblar, pero delante de Dios, mi hermano, no delante de los hombres. No se trata de ser Saúles, de querer ser honrados por los hombres, aunque Dios te haya descalificado del ministerio. Eso provoca náuseas al Señor. Es por lo que tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles dieron un énfasis especial al hecho de ser perseguidos, vituperados, calumniados, pero a causa de la justicia, a causa de la evidencia de una vida que camina en la justicia de Dios. Y eso dicen ellos, dice el maestro, que es una bendición. Mateo 5:11, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. ¿De qué? Mentiras. En el pasaje paralelo de Lucas 6:22, estoy usando la Biblia Dios habla hoy. Dichosos ustedes cuando la gente los odie. ¿Quién se siente dichoso porque lo odian? Ahora sí, ¿verdad que no? Cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala, por causa del Hijo del Hombre. Cuando los expulsen, ¿de dónde? Pues de los medios donde antes nosotros normalmente solíamos asistir. Acuérdense que nosotros ya tenemos que caminar dentro de las sendas de justicia. No sé si les ha pasado mucho o alguna vez que cuando ustedes están discipulando, están con hermanos que están, pues algunos ya medios maduritos, siguen pensando igual, y dicen, es que pastor, con esto que usted enseña,
pues voy a tener que dejar todas mis amistades, voy a tener que dejar muchas cosas es mi familia. Y yo le digo, no te preocupes, tú no vas a tener que dejar a nadie. Si tú te portas como Dios quiere, ellos te van a dejar a ti. Te van a expulsar. Ya no eres antojable. El mundo ya no te conoce. Entonces ni te apures, obedece a Dios y ellos se encargan de echarte. Para que no sientas el cargo de conciencia de que tú los dejaste, ¿verdad? O sea, hay que ser prácticos en esto. Entonces, primera de Pedro 4:14 dice, dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Quiere decir que eres permanente en la palabra, en la fe, en el testimonio. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, aquí ya habla de la boca. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Bienaventurado si eres calumniado, difamado, perseguido, vituperiado por el nombre de Cristo. Pero que todo lo que suceda en tu entorno, en cuanto a esas agresiones, sea ¿qué? Mentira. Por eso, aunque la murmuración, la acusación dolosa, el falso testimonio y la difamación formaron parte de las artimañas que los religiosos usaron contra del Señor Jesucristo, jamás encontraron en él algo en qué poder fundamentarlas. Y eso es lo importante. Y aún así, entre otras cosas, le acusaron de comilón, bebedor, blasfemo, tener espíritu inmundo. Y finalmente, en un juicio por demás ilegal e injusto, fue difamado y condenado a morir en la cruz. Sin embargo, ante todo esto, él jamás expresó algo o intentó algún tipo de defensa, de justificación. Mis hermanos, Jesucristo no vino a defenderse. Jesucristo vino a consolidar una obra de salvación para nosotros. Él simplemente hizo la obra a la que fue enviado, confiando en el amor y la justicia de su Padre eterno, celestial, y precisamente eso es lo que espera de cada uno de nosotros, que confiemos y hagamos la obra que nos ha encomendado. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. No devolvió ninguna agresión. Mientras él cerraba sus ojos, estaba perdonando. Y esa es la confianza que debe alcanzar y esgrimir todo ministro cuando es difamado. Ya que si las acusaciones son falsas, por la justicia y fidelidad de Dios, en algún momento la verdad saldrá a la luz. Aún si tienes la necesidad de hacerte a un lado, como lo hizo David cuando su hijo Absalón quiso tomar el reino. Recuerda que nada es tuyo. Y si nada es tuyo, tampoco es el ministerio, ni las ovejas, ni la iglesia. Un siervo de Dios siempre tiene que tener las maletas hechas, mis hermanos. Y nada más con lo que tengas para llevarte, que sí realmente sea necesario. Todo es del Señor. Cuando comenzamos a trabajar en Guanajuato, ahora yo estoy tan contento, mis hermanos, de que me acompañan pastores de las iglesias que ya fueron entregadas. Y entregadas con tanta confianza, el Señor ha extendido su gracia sobre mis hermanos y ahora ellos están a cargo de lo que el Señor les ha confiado. Yo solamente hice mi parte. Y así, tal como se entrega a un hijo cuando se tiene que ir. ¿Qué se siente cuando el hijo se va, se casa? Pues se siente feíto, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. Yo tengo 3 hijas y algún día se fueron. Y lucharon tanto por irse, que yo dije, pues cuando se vayan no van a regresar, y se casaron y adiós. Y ahora es cuando están más metidas en la casa. Y hasta con premio, ¿verdad? Sí, porque me traen a mis nietos y los disfruto mucho. Entonces, pues nada más me creció el circo, pero la verdad es que no hay tal. Así que también igualmente, mi hermano, si tú tienes que dejar algo en el ministerio, a lo único que el Señor te va a llevar después, como ahora
fui enseñado por mis pastores es, ahora solamente los tienes que supervisar. Y como a hijos espirituales los estás enviando y vas a nada más tener cuidado de ellos y apoyarlos en todo. Pero nada es nuestro. Para finalmente algún día el Señor solamente te diga, pues siervo inútil, hiciste lo que tenías que hacer, pásale, pero no vas a llevar ni la maleta. Así que mis hermanos, todo algún día saldrá a la luz. Y de la misma manera como también lo hicieron los apóstoles, así como con Jesucristo, a los discípulos, apóstoles, sufrieron también todo tipo de agravios. Sin embargo, su preocupación o interés principal jamás fue evitar el dolor, o que la gente les aceptara, o les reconociera, o hablara bien de ellos. A ellos solo les interesó tener la buena conciencia de cumplir con la comisión delegada y de perseverar en la obediencia, la integridad en el servicio, la santidad. De modo que tampoco la justicia fue tomada por sus manos, porque también al mismo tiempo aprendieron del Maestro a perdonar y dejar todo en las manos del Señor. Ese es el ejemplo que tenemos de los siervos. Primera de Corintios 4:13 dice el apóstol Pablo, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Vean la poca estima que se tenía Pablo de él. Pero él sabía a quién estaba sirviendo. Hechos 24:16, él mismo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Lo que habla de su integridad. Sin embargo, en la actualidad hay más siervos, o mejor dicho, pseudoministros, que están más preocupados por su imagen, su prestigio delante de la gente, o su comodidad y estabilidad económica y social, que por honrar a Cristo, por cumplir con la obra que se les ha concedido, se les ha confiado. Entonces, retomando la pregunta, que después de lo que he expresado considero debe ser individual, en cuanto a cómo enfrentar el conflicto de la murmuración, la crítica destructiva, la acusación dolosa y la difamación, antes de contestarse cada uno esa pregunta, yo les animo primero a estar convencido de dos cosas. La primera, que es algo que jamás podrán evitar, número uno. Y la segunda, que también habrán de aceptarlo y recibirlo como parte del trato de Dios, para que a través también de estas experiencias fortalezcan su fe, maduren espiritualmente y continúen creciendo como siervos. Estos aparentes agravios, mis hermanos, solamente son pequeñas vitaminas al alma que el Señor nos da para fortalecer nuestra fe. Son inyecciones espirituales. ¿A quién le gusta una inyección? A nadie. Pero, ¿qué pasa cuando esa inyección sana? Tú dices, bueno, valió la pena el sacrificio. Ayer me inyectaron. Sí, en la noche se me cerró la garganta. Venía yo de allá a Guanajuato ya un poco mal. Y me dice, Toño, nada, que estás bien miedoso. Pues eso ya sé, desde antes, desde que me dijo el pastor, pero lo de la inyección fue real. Y mi esposa, y ayer anduvimos consiguiendo, Lalo, por ahí anda, me llevó y el doctor Barbosa me recetó por WhatsApp. Para que vean que sí se puede dar buen uso a las redes sociales. Y ya mi esposa me ajustició en la noche y ya. Bueno, la primera, nada que pueda evitar. La segunda, considerarla como un trato de Dios. Y bajo esas convicciones, entonces ahora sí comprender con mucha seriedad, mi hermano, que este conflicto solo va a ser posible enfrentarlo mediante una vida de integridad personal y de honradez en el ejercicio del ministerio que Dios a cada uno de ustedes ha confiado. No hay más. Conscientes, con temor y mucho temblor, que todo momento estamos delante del trono de Dios. Y que por tanto los que servimos, sin importar tiempo, lugar o circunstancia, habremos de descalzar nuestros pies y quebrantar el alma todos los días. Porque quien por la gracia en Cristo Jesús puede estar delante de Dios, que recuerde que siempre está pisando tierra santa.
¿El Señor está contigo? ¿El Señor está en ti? ¿Está sobre ti? ¿Está a tu lado? Mi hermano, estás pisando todos los días tierra santa. Y con estas convicciones, o con lo expresado, antes de terminar, quiero aprovechar haber llegado a este punto para ver otra faceta en cuanto a este tema que quizás pueda aplicarse igualmente a otros temas que se están tocando. Y es el riesgo que puede causar, considerar que todas las situaciones que llegan a causar conflictos a un pastor o siervo, verlo a él como una víctima. Esto no es posible. O como quien tiene la razón en todo lo que piensa, expresa y hace. Ese es un problema de inmadurez pastoral o ministerial. Creer que todo lo puedes, todo lo sabes y que todo lo que tú dices es razón. Y para ello cabría una sincera reflexión personal que llevara a cada uno de los presentes al reconocimiento de las ocasiones en que se haya llegado a constituir como juez y ejecutor, pero abusando de su autoridad, llegando a ser incluso tropiezo a quien el Señor les ha confiado. Muchas veces, aunque venga de parte de una agresión y estás delante de la persona que te ha agredido, usar el púlpito para quererse vengar, para querer hacer algo en contra de esa persona, es un grave pecado, mis hermanos. Porque acuérdate que cada vez que una persona tiene esas características o evidencia ese tipo de carácter, de forma de pensar y de ser, lo único que está evidenciando es su carencia espiritual. De hecho, que no conoce a Dios. Su situación es tan grave que siente que es creyente y se atreve a hacer lo que está haciendo. Y a una persona que está destituida de la gracia, lo único que tenemos que tener para ella es misericordia. Entonces, antes de tomarlo como personal o como una forma de querer regresar el golpe, como nos predicaba el pastor Chuy, lo que tenemos que ver es su carencia y que aunque sea una persona que te está agrediendo dentro de la misma iglesia o un consiervo, su condición espiritual te tiene que llevar a verlo con misericordia y tratar el asunto con mucha sabiduría. Necesitamos ver que si llegamos a reconocer esto, nos permitirá reconocer como pastores, como servidores, podemos identificar si parte de los conflictos que se le han estado presentando quizás fueron provocados por ellos mismos y solamente son el resultado o la cosecha de lo que se ha sembrado. Por eso es importante una reflexión personal. ¿Cómo estoy también yo tratando, sobrellevando, cuidando a la grey de Dios? Jamás olvidemos que el don espiritual o la investidura pastoral pudieran llegar a ser algún fuero especial para imponer la propia voluntad. Tampoco es un escudo espiritual que nos hace ser invulnerables a equivocarnos o a pecar. Santiago, en el capítulo 3 de su carta, versículo 2, Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y en su carta, el apóstol Santiago advierte constantemente a la iglesia en todos sus niveles acerca de la gravedad de decir mal o maldecir, donde además enfatiza el riesgo que de una misma fuente se emita hiel y miel. Y si aquí afirma el hecho innegable de que todos ofendemos y muchas veces, es porque así es. ¿O alguien considera que no ofende? ¿Y muchas veces? Por tanto, un ministro imprudente en el hablar y que además no guarde su corazón, pues no va a ser la excepción a llegar a estas cosas. Porque la forma más común y rápida para ofender es mediante el mal uso de la lengua. Y qué fácil es para el hombre natural emitir una crítica imprudente o un juicio injusto. Pero el siervo que comprende o que ha comprendido el alcance de lo que una palabra mal dicha o imprudente tiene capacidad de destruir, entonces le va a ser necesario aprender a dominar esta área de su carácter.
Desde en la mañana hemos cantado el Salmo 15:1 y eso me confirmó a mí mucho de lo que estábamos ahora por predicar. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. O sea, ni siquiera se presta a escuchar la calumnia. No forma parte del círculo del chisme. Sin embargo, qué lamentable es que aún sabiendo que todos habremos de ser juzgados conforme a nuestras obras y que de toda palabra ociosa daremos cuentas, el murmurar de los demás, el difamar, es algo que se practica en el seno de la iglesia sin ningún temor, incluyendo siervos. Y si el Señor, mis hermanos, nos demanda a los pastores ser ejemplo a la iglesia, y yo no dudo que durante este seminario la mayoría, si no es que todos, estamos siendo fuertemente confrontados. Si entre otras cosas, entre otras demandas que Dios ha hecho, reconocemos este pecado, tenemos mucho también de qué ponernos a cuentas nosotros para continuar con un ministerio sano. Hay que tener presente que en el momento que decimos algo, esto se sale de la esfera que podemos controlar, mis hermanos. Y que si bien es un hecho que jamás podemos recuperar lo dicho, sí vamos a tener que responder por lo que decimos. Entonces, si consideramos que todo pecado, y este es un pecado, viene de un desequilibrio espiritual, emocional y moral, es natural que el hombre no regenerado por su ausencia de valores recurra fácilmente a la murmuración, a la difamación y el falso testimonio. Pero en la iglesia, mis hermanos, siendo cada creyente parte del mismo cuerpo, resulta insensato, absurdo que alguno busque el mal para con su hermano, y mucho menos de parte de un pastor. Sin embargo, actitudes así, como un cáncer espiritual, de un mal espíritu, evidentemente, corroe el corazón de muchos que se dicen cristianos y aún siervos de Dios. Por eso es importante recordar siempre que las palabras, las reacciones y las actitudes revelan nuestras más íntimas y verdaderas intenciones y que nuestra lengua descubre nuestro corazón. Así que concluyendo con la respuesta, ¿cómo enfrentar la crítica y la difamación en el ministerio? Pues no hay ninguna fórmula específica, mis hermanos. Incluso la respuesta es algo paradójica, porque si bien la agresión normalmente es con palabras, la respuesta va a ser con hechos, con santidad, con integridad, con prudencia, con honradez en la conducta del pastor y por tanto ser irreprensible en el ejercicio de su ministerio. No hay fórmula. Hay que ser pastor, hay que ser creyente, hay que creerle a Dios, hay que ser cristianos, hay que tener misericordia, hay que todos los valores, que todos los rasgos, que todo lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús sea evidente en nosotros, porque si su Espíritu es el que gobierna, entonces no tendríamos por qué hacer las cosas que el Espíritu jamás nos llevaría a hacer. Pero para esto se requiere un alto grado de humildad. Hay que dejar el orgullo de lado, la soberbia, la vanidad, el egocentrismo. No somos en nada más de los que están enfrente. Somos ovejas con cencerro, solamente, mis hermanos. ¿Me acompañan a orar? Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, que ha sido rica, generosa durante todo este seminario, Padre eterno. Gracias por todo lo que has permitido hasta hoy en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por incluso tanta prueba, Señor, que pone a veces a temblar a tus siervos. Pero gracias porque tú das salida a todo, Señor Jesús. Pero antes, Señor, yo quiero, con todos mis hermanos delante de ti, pedirte perdón por aquel mal ejercicio ministerial que cada uno de nosotros hayamos cometido, Padre eterno. No podemos pensar en que tu bendición va a llegar siempre a nuestras vidas si nuestra vida no es clara, transparente, tal como tú la ves. Porque ¿qué te podemos esconder, Padre eterno? Tú lo sabes todo. Tú
estás exponiendo a tus siervos bajo estas enseñanzas en muchas áreas. Y si nosotros no somos capaces de renunciar a lo que tú demandas, nuestro ministerio no va a poder dar el fruto que cada uno espera. Porque solo mediante una vida de integridad, de santidad y de buen ejercicio del ministerio será posible que todo sea conforme a ti, Padre eterno. Perdónanos, Padre. Y yo te ruego, mi hermano, te animo a que allí en lo secreto, en este momento, tú pongas a cuentas tu vida, tu corazón con el Señor. Reconócelo, esto es un diálogo entre tú y Él. Él ya lo sabe. ¿A cuántas personas habrás herido? ¿A cuántos habrás hecho tropezar? ¿Cuántas veces en lugar de ser misericordioso, abrazar, consolar, has sido duro, implacable? ¿Cuántas veces has hecho mal uso de tu autoridad? ¿Cuántas veces te has escudado en el mismo ministerio, en todo este ejercicio pastoral para poder lograr fines personales? Todo esto delante de Dios, mi hermano, tiene que ser expuesto, pero también tiene que ser puesto por obra aquello que el Señor de antemano te está demandando. ¿Tendrás que renunciar? ¿Tendrás que dejar de hacer? Sí. ¿Habrá cosas que cuesten más trabajo que otras? Sí, también. Pero lo importante es que el Señor nos está demandando santidad, nos está limpiando, nos está purificando. Y a eso fue lo que venimos. Y yo sé que el Señor va a contestar, porque en su fidelidad el Señor es tan bueno que duele, mis hermanos. Él está por encima de todo lo que pensemos. Y aunque pese a nosotros mismos hemos incluso llegado a corromper el ministerio, Él ha sido fiel y Él nos ha seguido sosteniendo. Por eso yo te animo a que ya no eches de lado la palabra que ha sido expresada, que ha tocado tu corazón y que te ha expuesto. No te enojes, no te sientas ofendido. Dale gracias a Dios que te quiere limpiar, y más como ministro, porque muchos te están esperando. Ellos saben que viniste a ser educado, a ser edificado, a ser enseñado. ¿Qué les vas a llevar de regreso? Solamente la noticia de que viniste a convivir con tus hermanos, que te la pasaste bien, porque vaya que no la pasamos bien con nuestros hermanos. O realmente vas a llevar la palabra que hoy primeramente a ti te ha confrontado y que has puesto por obra. Así que de esta manera, Señor, te damos muchas gracias por la palabra impuesta, por todo lo que representa tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Padre eterno. Eres tan bueno que duele, y por eso estamos aquí. Y en el nombre de Jesús nos llevamos tu bendición y te damos las gracias. Que Dios me los bendiga, hermanos. Pónganse de pie, por favor.